Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos una entrevista a mi mamá coreana. ¿Cómo estás, Sune? Muy bien, 잘 있어요. Yo estoy tratando de matchar tu energía, entonces empecé arriba para poder estar a la altura de mi mamá. No. 괜찮아요. Es una pauta que nos dieron desde K-Influencer, desde Corea. Hicimos una encuesta en Instagram y mucha gente, la mayoría dijo que querían una entrevista tuya. Así que 고맙습니다. tenemos muchas preguntas que nos hizo la gente ahí en Instagram, que lo vamos a hacer como un ping pong de preguntas y respuestas a eso, pero vamos a hacer una entrevista un poco más extensa ahora. Yo ya te conozco. ¿Me conoces bien, Mate? La verdad que no, cada día que pasa pienso que te conozco menos. Pero bueno, Yo soy muy misteriosa. Bueno, Un matecito. en Instagram y TikTok te conocen como La Barbie Profesiones. Contale un poco a la gente cómo fue tu vida cuando viniste a Paraguay, hacer toda una especie de resumen si podés. A ver, Hasta el día de hoy. me vine a los 9 y ahora actualmente, yo digo mi edad, tengo Mucha gente ahí pregunta 65. dónde está Ya ha pasado el mucha Alexander cosa Gordon, ¿no? y... Parece una nena que está jugando. No podés mirar a cámara, que está nerviosa, que te quiere ir a correr. ¿Por qué no te vas a correr? ¿Qué quieres Me hacer? pone nerviosa. ¿Qué te pone nerviosa la entrevista? Pero yo te he visto en los lives de TikTok. Lo que pasa es que esto, ¿sabes qué, gente? Me está tocando mi identidad. Porque yo soy una mina, para llegar a ser Barbie Profesiones, a lo largo desde los 9 hasta ahora, tuve que luchar mucho con mi identidad. Porque mire, en mi vena corre sangre coreana, pero mi cuerpo siempre lo reparto por la mitad. Infancia, adolescencia en Paraguay y de adulta en la Argentina. Y después yo digo, bueno, me pongo la sangre, hago una Cuba libre y para que ese Cuba libre sea perfecto como yo siempre quise ser, me llevaron años. Entonces me moviliza mucho hablar de esto de la identidad. Ya estoy superada, pero siempre uno tiene algo. Esto de inmigrar, ser hija de inmigrante, venir de una cultura a otro, es totalmente día y noche. No es venir de la Argentina a Paraguay. Y aún así es grande. Paraguay, Aún Argentina así, es grande. Claro, aún La así es diferencia. grande. Que la cultura es día y noche. Vos cuando tu papá, cuando viene para América, vos ahí te quedás sola con la abuela y los dos hermanos. Y los dos hermanos y la mamá. La mamá, Y la sí. mamá tuvo que salir a trabajar. Nos achicamos con la abuela esos 6 años porque mamá te salía a traer a trabajar. Porque cuando papá se va, se deshace la familia y encima se lleva toda la plata. Porque el viaje en aquel entonces para salir fuera de tu país, imagínate, por 2 años ellos no podían trabajar. El tipo tenía que sobrevivir Tenían que allá, acá. sobrevivir y viajaron, recorrieron todo el mundo. O sea que en 2 años, ese era el permiso que le daba. Creo que salieron 20 profesionales diferentes. Papá era ingeniero, uno de esos. Volvieron bastante de esos, creo que eran 20. Creo que otros 10 más o menos se quedaron en diferentes países donde a ellos se les parecía. Y mi papá Jaraboyi se quedó en Paraguay. Por eso yo tengo nacionalidad paraguaya porque pasé mi infancia y adolescencia en Paraguay. Después cuando nos enteramos que nos vamos a América a ver al pa, tenía que dejar a la abuela, pues yo era muy, muy amiguera. Le quería mucho a mi abuela que ya falleció. También falleció a los 95. Bueno, se nos corta la luz, pero ahora seguimos. Me voy a Paraguay. En Paraguay no tengo idea del idioma. La gente, yo era así achinada, la gente tenía los ojos grandes, hablaba otro idioma, otra costumbre. Me manda al colegio y en esa época no había mucho oriental en Paraguay. Donde vos ibas, ya te decía chinita, chinita, japonesa, 4 ojos. Ay, que entonces tenés otro problema de identidad. Y en tu casa te dice, mira, acá cuando vuelva del colegio, vos acá sos coreana. Y me enseñaba a hablar en coreano, comida coreana. No tenías que mover las manos, tenías que ser toda una sumisa. Entonces ahí tenés otro mambo. Crecí, salí a la calle, ya estaba un poquito más, qué sé yo, mujercita, digamos. Bueno, ahí bombardean los tipos, digo yo. Ellos dicen piropean, pero son piropos muy fuertes que también te afecta. De ahí salgo, me vengo a la Argentina
Es un poquito diferente porque acá en la Argentina hay más mezcla de diferentes países. ¿Vos sentías que era más abierto acá? Yo sentía que era más abierto acá, Pero... porque en Paraguay en aquel entonces era muy, muy cerrado. Entonces me vine acá a estudiar y bueno, y ese también otro cambio, ¿tá? Y de ahí, de nuevo, como siempre fui rebelde, me tuve que volver a Paraguay después de haber adaptado acá en la Argentina. Una libertad impresionante, porque la verdad que acá en la Argentina me sentía bien por el hecho de que ya no tenía ese acoso que tenía en mi infancia, que los paraguayos diciendo coreana, cuatro ojos, bla, bla, bla. O sea, no te sentías tan discriminada acá. No me sentía tan Mirá discriminada. vos. Claro, lo que tenía en Argentina era la libertad también de que no tenías que hacer la doble vida No, que tenías en Paraguay, que era afuera eras vos, como realmente te querías adaptar a la sociedad latina, por así decirlo, y tenías que volver a tu casa a ser totalmente coreana, porque en ese sentido los coreanos son súper rígidos, ¿no? Yo creo que esta última generación recién están viendo el cambio. Yo creo que generaciones, suponete los padres de estos chicos, y sí, Capaz están que un poco sea más diferente. adaptados al cambio, pero los abuelos me parece que todavía no. Por ahí mucha gente me dice si yo volví a Corea, si tengo ganas. Tengo ganas porque quiero ir a ver dónde crecí, pero a la vez tengo como esa cosa, me voy a mi país, ¿cómo la gente me van a ver? Me van a ver como una rara, porque yo soy una mezcla, esta cuestión de que, porque tengo facciones orientales, voy a hablar algo en coreano, pero mi movimiento es una latina, es una Rarísimo pequeña, va a ser carajo, para el está tipo. haciendo esta Los mina. coreanos le hacen ¡puf! Le explota la cabeza. Pero una... apuntar, ¿Qué es esto? y me va a costar ser yo misma. Claro. ¿Ven mucho qué dirán la otra gente? Me parece muy loco que Corea sea uno de los países ahora primeros del mundo. Todo el mundo consume su cultura, pero que ellos no conocen tanto de la cultura de afuera. Y hablando de esto que vos decís, que si vas a Corea, ¿cómo te verán? La otra vez veía un video que eran hijos de coreanos, pero nacidos en Corea, pero mezcla mamá francesa, papá coreano. Entonces los tipos hablaban perfecto coreano y las costumbres eran coreanas porque los tipos nacieron en Corea. Aún así, eran vistos raros allá en Corea. Sí, sí, sí. Tuve la oportunidad, a pesar de haber pasado todo ese conflicto, qué sé yo, ahora que ya estoy súper superada, me siento muy satisfecha de poder haber mezclado la doble cultura oriental y occidental y haber hecho un mix y lograr esto en el medio. Pues yo soy de Libra, gente. A mí- No sé si no creo en esa cosa. Sí sé que soy A Libra, mí pero no sé si creer en esa no, cosa o no. no. ¿Qué tiene que ver? Yo, ¿sabe por qué? Porque mi signo necesita una estabilidad. ¿ya? Entonces, en este momento, así con la mezcla que digo, mitad Paraguay, mitad Argentina y la sangre coreana, Ajá. yo soy yo y estoy muy feliz. Y ahora sí puedo agradecer el hecho de que mis viejos me trajeron acá, Sí. ¿está? Porque yo puedo ver lo bueno de allá, lo bueno de acá, lo malo de allá, lo malo de acá y yo funciono. Muchos coreanos que son conocidos acá en Latinoamérica, por ejemplo, Chingu Amiga o los amigos de Juli Hu, ellos cuando vienen a Latinoamérica sienten muchísima libertad y les cuesta mucho volver a Corea a vivir porque tienen muchas presiones, Sí. los coreanos. El qué dirán allá es muy fuerte. Acá, por ejemplo, después todo, Sí, loco. sí, el argentino vos es... estás- bueno, la me famosa chupa- me chupa un huevo. Me chupa un huevo. Me chupa Mira, un si huevo. vos me querés putear, puteame, yo te puteo. Manejate, Hay loco. libertad. Sí. Pero yo creo que el coreano siempre está así como muy, ¿qué dirán los otros? Annyeonghaseyo. Ves que a mí no me gusta hablar mucho en coreano. Bueno, porque es como son que súper respetuosos. Ah, eso sí, pero vos podés ser respetuoso. Sí, pero bueno. sin necesidad de estar pensando qué dirá. No. Bueno, anda a explicárselo a un tipo que vivió en Corea toda su vida, ¿no? Vos porque viviste acá y Claro, tenés yo otra por vivencia, eso es lo que ¿no? estoy diciendo, yo por eso. Yo siempre siento que la vida es actuar. Quise ser actriz, ¿no? La vida es actuar. Entonces, Actuar. yo
puedo perfectamente actuar. Si yo quiero ser como una coreana que está allá cuando llegue, yo antes de llegar bajo el aeropuerto, te juro, tengo que cambiar un poquito el maquillaje, mi vestimenta, pues no se puede andar así toda. Para, lo que te quería preguntar, ya se me fue. Ya se fue. Otra pregunta, ¿cuál es tu dorama favorito? La que a mí me llamó la atención, que empecé a ver, me gustó mucho La escalera al cielo. Creo que es porque era justo en la época de mi época, viste que la gente era muy cerrado, que no permitía esta cuestión de relaciones, ¿no? Como que me llegó mucho. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar la entrevista que hicimos con Sune. Suscríbanse al canal, vamos a seguir subiendo contenido para el K-Influencer y de cultura coreana en general. Síganos en nuestras redes sociales, ahí ya la pueden seguir en TikTok como Sune. Estoy en TikTok como Sune. Yo puedo decir en Instagram soy Sune, en YouTube, no tengo YouTube. Bueno, es acá, está en el YouTube de Mati Choi. Es verdad, pues yo soy la artista principal. Bueno. ¿Y cómo saludas vos? Saludamos con tu canal. año. 하나, 둘, 셋. 갑니다.